Todos. A continuación voy a hacer mi presentación del libro de la teoría de los sentimientos de Adam Smith. Me focalizaré en la primera parte, que es de la propiedad de la acción, iniciando con el capítulo 1, que es de la simpatía. Este capítulo habla que por muy egoísta que sea el ser humano, naturalmente nos interesamos por la suerte de los otros. De tal manera pues que la felicidad de eso siempre es necesaria, así uno no tenga nada. Y que también como tal está la compasión y la lástima, ya que es la emoción que experimentamos ante la miseria ajena. Ya sea digamos cuando lo vemos mismo, uno mismo lo ve o inclusive cuando se lo imagina. También aclara que nuestra imaginación tan solo reproduce las impresiones de nuestros propios sentidos, no las ajenas. De allí nos formamos una idea de sus sensaciones, si bien en menor grado, no es del todo semejante a ellas. Por ejemplo, las personas sensibles y de débil constitución se quejan que al contemplar las llagas y úlceras que exhiben los mendigos en las calles, con facilidad sienten una comezón o inquietud en los lugares correspondientes de su propio cuerpo. Inclusive pues este tema de la simpatía es tan natural que hasta simpatizamos con los muertos. El pensar pues como tal el estar privado de la luz del sol, permanecer incomunicado de la vida y del trato, ya ser en una fría sepultura, presa de la corrupción, de los reptiles, ya no ocupar el pensamiento de los vivos y ser olvidado como tal con el tiempo de la memoria, inclusive de los amigos y los parientes. Se simpatiza tanto con eso que de ahí surge uno de los más importantes principios de la naturaleza, que es el miedo a la muerte. Ya está como tal ya el 2, que sería del placer, del placer a la simpatía mutua. En ese capítulo entendí que no importa cuál sea la causa de la simpatía o cómo se provoque, nada nos agrada más que mostrar a las personas las buenas intenciones para todas las emociones que está pues en nuestro pecho, y nada nos molesta tanto como presenciar lo contrario. Un ejemplo, cuando uno, digamos, por ejemplo, ha leído un libro o ha visto una película tantas veces que ya nos entretiene, aún puede divertirnos como tal en compañía de otro. Para esta persona tiene toda la gracia de lo nuevo, ¿cierto? Y ahí como tal apreciamos las ideas que van apareciendo, más bien a modo de cómo a él se le presentan, a como nosotros lo vemos o la vemos como tal. Y nos divertimos por simpatía con su entretenimiento. Por lo contrario, había de incomodarnos si no le divierte, y ya no resultaría agradable como tal esta, digamos, lectura o película. La simpatía que mis amigos manifiestan por mi alegría ciertamente me proporciona placer al avivar esa alegría. Y, por ejemplo, el insulto más cruel que puede como tal ofender a un infortunado es hacer poca cuenta o ser indiferente ante sus calamidades. De la misma manera que la persona a quien principalmente concierne un acontecimiento resulta agradada con nuestra simpatía y herida por la falta de ella. En la parte 3 de este libro, que es del modo en que juzgamos acerca de la propiedad o impropiedad de los sentimientos ajenos por su armonía o disonancia con los nuestros, entendí que cuando acontece que las pasiones de la persona se encuentran en armonía perfecta con las emociones de simpatía del espectador, por necesidad le parecen justas y adecuadas a sus objetos. O sea, cuando uno le parece de que como tal los sentimientos o pasiones de esa persona concuerdan con uno tiende a aceptar o a parecerle como tal que está aprobado por uno como tal. Por lo contrario, cuando poniéndose en el caso se descubre que no coinciden con sus sentimientos, pasa lo contrario, le parecen injustas e inadecuadas, ¿cierto? Eh, exacto, cuando usted, digamos, no concuerda con los sentimientos o los pensamientos de la otra persona, pasa esto de que a usted le parece o inadecuado o injusto o impropio como tal. Por ejemplo, quien celebra la misma broma y se ríe conmigo difícilmente podrá negar la propiedad de mi risa. Por lo contrario, la persona que en esa ocasión
no sienta una emoción igual o no experimente una proporción a la mía, no puede evitar su desaprobación hacia mis sentimientos. Aprobar las opiniones ajenas es adoptar esas opiniones y adoptarlas es aprobarlas. Si los mismos argumentos que te convencen también me convencen, es necesariamente es que apruebo tu convicción. Y si no me convencen, necesariamente es que no las apruebo. Eso es lo que habla pues este punto. De ahí vamos al punto 4 sobre el mismo asunto, o el capítulo 4. En este capítulo entendí que es posible juzgar sobre los sentimientos ajenos porque concuerdan o no con los nuestros. Por ejemplo, cuando los sentimientos de nuestro compañero coinciden con los nuestros en cosas que son obvias y fáciles y que, por ejemplo, jamás nadie haya, digamos, o haya como tal diferido de ello, o sea, que nadie haga como eh, refutado de ello, sin duda se van a como tal a aprobar, porque se piensa como tal igual, pero ahí no hay admiración, porque no hay nada como relevante. Pero cuando no solo coinciden, sino que aparte de eso guían y orientan, cuando al formularlos demuestra haber considerado muchas cosas que uno había pasado por alto, no solo las aprobamos, sino que asombra y sorprende, y nos parece que es en alto grado merecedor de admiración. La aprobación exaltada por el asombro y la sorpresa constituyen un sentimiento que se llama admiración. Y hasta el punto 5, que es el último punto o el último capítulo, que es de las virtudes afables y las respetables. De este entendí que son dos especies de virtudes en las que el espectador, como tal, digamos un ejemplo, hace suyo los sentimientos de la persona afectada y el de esta trata de rebajar al límite sus emociones para que se equiparen con las del espectador. Las dos virtudes como tal que se generan son las tiernas, apacibles y amables virtudes y las grandes, reverenciales y respetables. Se explica, digamos, que las amables son aquellas que nos aparecen, digamos, cuando hay aquel corazón lleno de simpatía, que refleja todos los sentimientos de aquellos con quien conversa, que se duele de sus calamidades, y las respetables son aquellas que son virtudes de negociación de sí mismo, de dominio propio, aquellas que se refieren a la dominación de las pasiones, como a dominar como tal, a imponer como tal respeto, que se sujetan todos los movimientos de nuestra naturaleza a lo que piden la dignidad, el honor y el decoro de nuestra conducta como tal, que se origina en el otro. Entonces, muchachos, eso fue como tal lo que entendí del libro. Me parece un libro muy interesante. Eh, Les deseo que tengan un excelente día y gracias a la persona que se tome el tiempo de ver la presentación.